El sol de la tarde comenzaba a desvanecerse, dejando estelas doradas entre las estanterías de libros viejos en la pequeña librería de Ximena. El lugar, llamado el refugio de las palabras, no era grande, pero cada rincón estaba impregnado del aroma a papel antiguo y de los ecos de historias pasadas. Para Ximena, este era su santuario, su escape de un mundo exterior que a menudo la hacía sentir sola e insignificante. Se encontraba sentada detrás del mostrador de madera oscura, sumergida en una novela clásica, una costumbre que la había acompañado durante años. A sus 45 años, Ximena llevaba el peso de un divorcio que la había dejado con una profunda desconfianza en el amor. Desde entonces, había elegido alejarse de las relaciones románticas, prefiriendo refugiarse en la silenciosa rutina de su librería, rodeada de personajes de ficción que nunca podrían herirla. Sin embargo, ese día fue diferente. El sonido de unos pasos ligeros se acercó, interrumpiendo su calma. Ximena levantó la vista y vio a un joven, quizás apenas entrando en sus 20, de pie frente a una de las estanterías, examinando los títulos con una expresión seria. Parecía tan fuera de lugar en su tienda, como una estrella fugaz aparecida de repente en una noche sin luna. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, y sus ojos, profundos y curiosos, parecían absorber cada detalle del lomo de los libros. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Ximena, intentando que su voz sonara amable, aunque su tono seguía siendo formal, casi defensivo. El joven se giró, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Estoy buscando algo único, dijo, su mirada recorriendo de nuevo las estanterías. Una novela clásica, quizás. Algo que sea difícil de encontrar en las librerías modernas. Ximena sonrió sutilmente. Era raro que alguien de su edad mostrara interés por la literatura clásica en una era de gratificación instantánea. Has venido al lugar correcto, afirmó, levantándose de su silla. El movimiento fue lento, casi calculado, como si cada gesto estuviera medido por años de soledad. ¿Tienes algún autor favorito? Tengo muchos, respondió el joven con una risa suave que pareció llenar el silencio del local. Pero tengo muchas ganas de leer Madame Bovary. He oído hablar mucho de esa historia, pero nunca he tenido la oportunidad de leerla. Ximena asintió, un destello de reconocimiento en sus ojos. Caminó hacia una de las estanterías en la esquina más alejada de la tienda, sus dedos rozando con familiaridad los lomos de cuero gastado. Tras un momento de búsqueda, encontró una vieja copia de la obra de Flaubert, todavía en bastante buen estado. Aquí tienes, dijo, entregándole el libro al joven. Este ejemplar es difícil de encontrar. Es de una edición que ya no se imprime. El joven recibió el libro con los ojos brillantes de emoción. Vaya, es perfecto, dijo, pasando las páginas con cuidado, como si estuviera tocando una reliquia. Muchas gracias. Por cierto, me llamo Mateo. Ximena, respondió ella secamente, dudando en mostrarse demasiado cercana. Sin embargo, había algo en la sonrisa de Mateo que la hizo sentir cómoda, como un oasis inesperado en medio de un vasto desierto de indiferencia. Después de pagar, Mateo no se fue de inmediato. Encontró un pequeño rincón cerca de la ventana, se sentó en una silla de madera desvencijada y comenzó a leer. Ximena observó discretamente desde su mostrador, fingiendo organizar algunas facturas. El joven parecía completamente absorto en su lectura. Su concentración era tan intensa que parecía que todo su universo se centraba en las palabras de esa página. Unos momentos después, Mateo levantó la vista y dijo, «Oye, si no es molestia, ¿qué opinas de Emma Bovary?» Ximena se sorprendió, pero también se sintió desafiada. Hacía mucho tiempo que nadie le pedía su opinión sobre literatura con tanta sinceridad. Emma es el ejemplo perfecto de cómo los sueños y la realidad pueden chocar violentamente, respondió, su voz más suave que de costumbre. Ella anhelaba una vida llena de romance y pasión, pero terminó atrapada en la desesperación y el vacío. La conversación fluyó a partir de ahí. Discutieron sobre los motivos de Emma, las presiones sociales de su época y la tragedia de sus anhelos insatisfechos. Ximena se encontró hablando con una pasión que creía haber perdido, abriéndose a un completo desconocido de una manera que no había hecho en años. Mateo, por su parte,
escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que demostraban una profunda comprensión del material, algo inusual para alguien de su edad. Hablaron durante casi una hora, olvidando el tiempo, hasta que la luz del sol se desvaneció por completo y las farolas de la calle empedrada comenzaron a parpadear. Cuando Mateo finalmente se despidió, dijo, definitivamente volveré pronto. Podemos continuar nuestra discusión, ¿verdad? Ximena solo sonrió levemente, pero en secreto, su corazón latía con fuerza. Su encuentro con Mateo se sentía como el comienzo de algo grande, algo que aún no comprendía del todo. Por un lado, se sentía atraída por la inteligencia y la energía del joven, por otro, temía que sus sentimientos fueran solo una ilusión. ¿Cómo podría florecer el amor entre dos personas con una diferencia de edad tan abismal, dos almas que parecían pertenecer a mundos completamente distintos? La noche cayó sobre Oaxaca, y mientras cerraba la puerta de su librería, Ximena se preguntó si ese joven era una brisa fresca en su vida estancada o el presagio de una tormenta que no estaba preparada para enfrentar. Fiel a su palabra, Mateo se convirtió en un visitante habitual de El Refugio de las Palabras. Casi todas las tardes, después de sus clases en la universidad, aparecía con su mochila al hombro y una sonrisa que parecía disipar la penumbra del local. A veces compraba 1 o 2 libros, pero la mayoría de las veces simplemente se sentaba en su rincón preferido, leyendo en silencio, e interrumpiendo su lectura de vez en cuando para invitar a Ximena a una discusión sobre literatura, filosofía o incluso sobre la vida misma. Inicialmente, Ximena se sentía cómoda con su presencia. Había una especie de calidez que envolvía la vieja librería cuando hablaban, un respiro de la soledad que se había convertido en su compañera constante. Sin embargo, cuanto más a menudo aparecía Mateo, mayor era la tensión que comenzaba a infiltrarse en el corazón de Ximena. ¿Qué es lo que realmente quiere de mí?, murmuraba para sí misma una tarde, mientras Mateo estaba absorto en un volumen de Octavio Paz. La pregunta la perseguía. No podía negar que había una atracción innegable hacia el joven. Su sonrisa, la forma en que escuchaba con total atención, y una sabiduría que parecía impropia de su edad, todo en él la desarmaba. Pero, ¿cómo era posible que un joven como Mateo estuviera genuinamente interesado en ella? ¿Era solo la soledad de ambos hablando, o había algún motivo oculto detrás de su amabilidad? La diferencia de edad entre ellos era como una sombra oscura que nunca desaparecía. Cada vez que hablaban, Ximena sentía que esa sombra la arrastraba hacia su pasado, el fracaso de su primer matrimonio, la vergüenza del divorcio en una comunidad donde esas cosas aún se susurraban, y la duda constante sobre su propio valor como mujer de mediana edad. ¿Cómo podría ser digna del amor de alguien tan joven y lleno de potencial? Un día, mientras Mateo elegía un libro de una estantería, Ximena intentó preguntar con un tono casual, ¿por qué vienes siempre aquí, Mateo? Seguramente hay otros lugares más animados para un chico de tu edad. Mateo se giró, el libro en su mano, y sonrió. Me gusta la calma de este lugar. Y me gusta hablar contigo. Tienes una perspectiva única del mundo, y aprendo mucho de nuestras conversaciones. La respuesta fue tan suave y sincera que desarmó a Ximena por un momento. Las palabras de Mateo sonaban genuinas, pero también demasiado buenas para ser verdad. ¿Era posible que un joven como él realmente la viera como una figura inspiradora y no solo como una mujer mayor y solitaria? Sin embargo, el conflicto de Ximena no solo provenía de su interior. Fuera de la librería, los chismes comenzaron a circular. Una clienta habitual, doña Carmen, una mujer cuyas palabras viajaban más rápido que el viento, llegó una mañana con una expresión curiosa en su rostro. Oye, Ximena, dijo, fingiendo examinar un libro. He oído por ahí que un joven muy apuesto viene a tu tienda muy seguido últimamente. ¿Quién es? Ximena sintió que sus mejillas se sonrojaban. Oh, es solo un cliente, respondió secamente, tratando de desviar la conversación. Doña Carmen soltó una risita. Un cliente, claro. Es raro ver a un joven de esa edad visitando una librería de viejo como esta con tanta frecuencia. A menos que haya una razón especial. Las palabras de la mujer, aunque dichas en tono de broma, se clavaron en el corazón de Ximena. Le recordaron el escrutinio constante de la pequeña comunidad.
¿Qué pensarían sus amigos y familiares si supieran de Mateo? ¿La considerarían una tonta por dejarse enredar con un joven que claramente era demasiado joven para ella? El conflicto interno de Ximena alcanzó su punto álgido cuando comenzó a notar pequeños detalles en el comportamiento de Mateo. Un día, mientras charlaban, el teléfono de él sonó. Ximena vio cómo su rostro se tensaba al ver la pantalla. Se disculpó y salió a la calle para contestar. Cuando regresó, su estado de ánimo había cambiado. Parecía distante, preocupado. Ximena le preguntó si todo estaba bien. Mateo solo sonrió débilmente y dijo, no es nada importante. Pero esa actitud evasiva solo hizo que Ximena se sintiera más insegura. ¿Tenía Mateo problemas personales que no quería compartir? ¿Le estaba mintiendo sobre algo? Las preguntas la atormentaron hasta bien entrada la noche. Sentada sola en la penumbra de su tienda, se dio cuenta de que se estaba enamorando de él, pero el miedo y la duda seguían carcomiendo su corazón. ¿Cómo podría su relación sobrevivir si no podía confiar plenamente en él? En medio de su confusión, Ximena decidió mantener la distancia. Empezó a evitar largas conversaciones con Mateo. A veces, fingía estar ocupada cuando él llegaba. Mateo notó el cambio. En lugar de presionarla, simplemente sonreía con gentileza y decía, si necesitas tiempo, te daré tu espacio. Pero aunque Ximena intentaba alejarse, su mente no podía escapar de Mateo. Había algo en su mirada que la hacía sentir culpable, como si estuviera culpando a alguien inocente por sus propios miedos y dudas. Fue entonces cuando Ximena se dio cuenta de que su mayor conflicto no provenía de Mateo, sino de sí misma. Temía que su amor no fuera aceptado por el mundo, pero lo que era aún más aterrador era la posibilidad de que ella misma no fuera lo suficientemente valiente para intentarlo. Durante las semanas posteriores a la decisión de Ximena de mantener la distancia, la atmósfera en el refugio de las palabras se volvió más silenciosa. No solo porque los clientes eran escasos, sino también por la presencia menguante de Mateo. Todavía aparecía de vez en cuando, pero ya no era como antes, cuando se sentaba durante horas leyendo y discutiendo con ella. Ahora sus visitas se sentían breves, casi formales. Había algo diferente en su comportamiento, como si llevara una carga que intentaba ocultar. Ximena no podía negar que su curiosidad crecía cada día. ¿Qué le estaba pasando a Mateo? ¿Por qué había cambiado tan repentinamente? Las preguntas la atormentaban, haciendo que le resultara difícil concentrarse en su trabajo o en cualquier otra cosa que normalmente usara para distraerse. Una tarde, cuando la tienda estaba vacía, Ximena vio aparecer a Mateo. Parecía un poco más delgado de lo habitual, pero su sonrisa seguía siendo cálida y sincera, aunque esta vez parecía forzada. Hola, saludó Mateo en voz baja, un tono casi melancólico. Hola, respondió Ximena, tratando de ocultar su preocupación. Hacía tiempo que no te veía. Mateo asintió, tomando asiento en una de las sillas en el rincón de la tienda. Abrió un libro que acababa de comprar, pero Ximena podía ver que su mente no estaba completamente concentrada. Sus ojos se desviaban con frecuencia hacia su teléfono, que yacía sobre la mesa cercana. Fue entonces cuando entró una llamada. Mateo tomó el teléfono al instante, su rostro se tensó al ver la pantalla. Se levantó de su silla y caminó hacia la esquina más apartada de la tienda para responder. Aunque su voz era baja, Ximena pudo oír algunas palabras sueltas. Ya te lo dije, necesito tiempo. No puedo ahora. Después de que terminó la llamada, Mateo regresó a su asiento, pero su expresión era aún más sombría. Ximena trató de ignorarlo, pero su curiosidad era demasiado fuerte. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién lo había llamado? Unos días después, mientras Ximena limpiaba el mostrador, encontró algo inusual debajo de una de las estanterías. Era una vieja cartera de cuero que le resultaba familiar. Al examinarla, se dio cuenta de que pertenecía a Mateo. Debió habérsela dejado sin darse cuenta la última vez que estuvo en la tienda. Al principio, Ximena pensó en devolvérsela al día siguiente. Sin embargo, cuando la abrió para confirmar la identidad del propietario, algo llamó su atención. Dentro de la cartera, junto al dinero y las tarjetas,
Había una pequeña fotografía descolorida. La foto mostraba a una mujer de mediana edad sonriendo junto a un niño pequeño. El niño era sin duda Mateo, pero lo que dejó a Ximena sin aliento fue la mujer. Se parecía asombrosamente a ella. Era como ver una versión más joven y esperanzada de sí misma. Un torbellino de preguntas inundó la mente de Ximena. ¿Por qué Mateo tenía la foto de una mujer que se parecía tanto a ella? ¿Era solo una coincidencia o había un secreto mucho más grande detrás de todo esto? La curiosidad de Ximena alcanzó su punto máximo. Buscó otras pistas en la cartera, pero no encontró nada que pudiera darle una respuesta más clara. Solo había un nombre escrito en la parte posterior de la foto: Elena. ¿Quién era Elena y por qué su rostro era tan similar al de ella? Esa noche, Ximena no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Estaba Mateo realmente interesado en ella por su personalidad, o había una razón más profunda y oculta? ¿Era su relación hasta ahora solo parte de un plan más grande? Al día siguiente, Ximena decidió devolverle la cartera a Mateo en persona. Cuando se encontró con él, trató de parecer tranquila, pero su corazón latía con fuerza. Tu cartera, dijo, entregándosela. La dejaste en mi tienda. Mateo pareció sorprendido, luego aliviado. Oh, muchas gracias. Ni siquiera me di cuenta de que la había perdido. Ximena dudó un momento y luego dijo, vi la foto por accidente. ¿Quién es esa mujer? La expresión de Mateo cambió. Parecía dudar, como si buscara la manera de responder. Después de unos segundos, finalmente dijo, es una larga historia. No es algo que pueda explicar así de fácil. Esa respuesta solo hizo que Ximena sintiera más curiosidad. Quería preguntar más, pero al ver la expresión de inquietud de Mateo, decidió no forzarlo. Sin embargo, en su corazón, sabía que había un gran secreto que aún no había sido revelado. Desde ese momento, Ximena no pudo quitarse la sensación de inquietud de su mente. ¿Qué había sucedido realmente en el pasado de Mateo y cómo se conectaba esa foto con ella? Los días siguientes se sintieron como un perpetuo caminar al borde de un precipicio, con la verdad oculta en la niebla de abajo, esperando el momento adecuado para revelarse. Una tarde, cuando la librería estaba sumida en el silencio de las horas bajas, Mateo entró de nuevo. Esta vez, su semblante era más serio que nunca. Su rostro reflejaba una profunda deliberación, como si estuviera sopesando algo de gran importancia. Ximena intentó ocultar su propia tensión, pero su mirada no podía apartarse de él. Ximena, necesito hablar contigo, dijo Mateo finalmente, su voz baja pero firme. Hay algo que he querido contarte desde hace mucho tiempo, pero tenía miedo de que lo malinterpretaras. Ximena tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. ¿De qué se trata?, preguntó. Mateo tomó una profunda respiración. La mujer de la foto. Se llamaba Elena. Ella era la mejor amiga de mi madre adoptiva. Crecí escuchando historias sobre ella. Mi madre me dijo que Elena era una mujer increíble, fuerte, inteligente, y que sentía una profunda admiración por ella. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Ximena. Esa mujer, Elena. Eras tú. Pero en tu juventud. Fui adoptado cuando era un bebé, después de que mis padres biológicos murieran en un accidente. Elena era la amiga más cercana de mi madre adoptiva, Ana. Antes de que Ana muriera, siempre me hablaba de ti, de la mujer brillante y apasionada que dirigía la librería del centro, de cómo había sido su ancla durante los momentos más difíciles. El mundo de Ximena pareció detenerse. ¿Cómo es posible? Nunca nos habíamos visto antes de que entraras en mi tienda. Lo sé, continuó Mateo. Nunca te conocí en persona hasta ese día. Pero Ana hablaba tanto de ti, de tu amor por los libros, de tu fuerza. Que sentí que ya te conocía. Después de su muerte, me sentí perdido. Y una de las pocas cosas que me daban consuelo era la idea de buscar a esa persona que había sido tan importante en su vida. Quería entender quién eras. Quería saber si eras tan maravillosa como ella siempre decía.
Ximena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todas sus dudas y miedos de repente encontraron un nuevo contexto. Mateo no se había acercado a ella por motivos egoístas o por un juego cruel. Se había acercado por una curiosidad profunda y genuina, un deseo de conectar con el legado emocional de su madre. Sin embargo, justo cuando una ola de alivio comenzaba a invadirla, Mateo continuó. «Hay algo más que necesito que sepas», dijo, sacando un papel doblado de su bolsillo. «Ana me dejó esto. Una carta. Con una condición». Ximena tomó el papel con manos temblorosas. Al leerlo, sus ojos se abrieron de par en par. En la carta, Ana explicaba que le dejaba la mayor parte de su herencia a Mateo, pero con una condición: debía casarse con alguien que fuera verdaderamente digno, y el nombre de Ximena se mencionaba específicamente como la pareja ideal para él. En ese instante, Ximena se sintió como si un rayo la hubiera partido en dos. ¿Era esa la verdadera razón por la que Mateo se había acercado a ella? Todas sus interacciones, sus conversaciones profundas sobre libros y la vida, ¿habían sido solo parte de un plan para obtener una herencia? Al ver la expresión de Ximena cambiar drásticamente, Mateo se apresuró a decir: «No es así, Ximena. No supe de esta carta hasta hace unos meses. Y al principio, sí, sentí curiosidad por ti por las historias de Ana. Pero después de que nos conocimos, me enamoré de verdad de ti. No por la herencia, no por nada de lo que está escrito en esa carta. Te amo por ser quien eres». Ximena bajó la mirada, las lágrimas comenzando a acumularse en las comisuras de sus ojos. No sabía si creerle o no. Todo lo que Mateo decía sonaba sincero, pero el peso de su pasado y su miedo eran demasiado grandes para ser ignorados tan fácilmente. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz temblorosa. «No sé qué pensar». Mateo asintió, su rostro lleno de comprensión. «Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites». Ximena pasó las siguientes semanas en un torbellino emocional. Releía la carta una y otra vez, tratando de encontrar sentido a todo. Por un lado, se sentía conmovida por la fe que Ana había tenido en ella; por otro, el dolor de la posible manipulación la carcomía. Los chismes en el barrio no ayudaban. Doña Carmen y otras conocidas parecían haber intensificado sus susurros. «¿Has oído? El chico joven sigue visitando a Ximena. Dicen que busca su dinero», escuchó un día en el mercado. Una tarde, una de sus amigas más cercanas le preguntó directamente, con el ceño fruncido por la preocupación: «Ximena, ¿estás segura de que esto es bueno para ti? ¿No tienes miedo de que solo te esté utilizando?» Ximena sonrió débilmente, tratando de mantenerse fuerte. «Sé lo que siento», respondió, aunque en su interior, la duda persistía. Fue entonces cuando decidió hacer algo que no había hecho en años: escribir. Comenzó a volcar todos sus sentimientos en un diario, que poco a poco fue tomando la forma de una novela. Escribió sobre su encuentro con Mateo, su conflicto interno, los chismes y, sobre todo, sobre cómo estaba aprendiendo a amar sin condiciones. Noche tras noche, después de cerrar la librería, Ximena se sentaba frente a su vieja laptop, tecleando palabra tras palabra. Escribió sobre el miedo a la diferencia de edad, sobre la duda ante un amor que parecía demasiado bueno para ser verdad, y sobre la importancia de confiar en la conexión emocional por encima de las apariencias. Tituló el libro La imprecisión perfecta. Al principio, dudó en publicarlo, pero después de que Mateo encontrara el manuscrito por accidente y la animara a compartir su historia, finalmente decidió enviarlo a una pequeña editorial en Oaxaca. Sorprendentemente, el libro fue aceptado de inmediato. La historia de Ximena sobre el amor, la edad y el juicio social resonó con miles de personas. Se convirtió en un éxito de ventas local, llevando el nombre de Ximena a la atención del público. Empezaron a llover invitaciones a entrevistas y eventos literarios. En medio de todo, Mateo permaneció a su lado, apoyándola sin condiciones. Nunca la presionó para que tomara una decisión sobre su relación. En el lanzamiento del libro, estuvo en primera fila, su rostro radiante de orgullo al ver cuánta gente se había inspirado en su historia. Esa noche, durante la sesión de preguntas y respuestas,
Alguien le preguntó si se arrepentía de algo. Ximena miró a Mateo y respondió con una voz clara y firme: solo me arrepiento de no haber sido más valiente antes. Meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en un jardín lleno de bugambillas, rodeados solo por sus amigos más cercanos. La boda fue un símbolo de su victoria sobre la duda, los chismes y los prejuicios. Habían demostrado que el amor verdadero no conoce de edades, condiciones ni herencias. Después de la boda, Ximena y Mateo decidieron dejar atrás su rutina. Vendieron la librería y usaron el dinero de la herencia de Ana, no para lujos, sino para viajar por el mundo. Para ellos, era una forma de comenzar un nuevo capítulo, lleno de aventuras y descubrimientos compartidos. En cada ciudad que visitaban, buscaban pequeñas librerías de viejo, recordando cómo su propia historia había comenzado entre las páginas de un libro. Su amor, que había nacido del miedo y la duda, había florecido para convertirse en un amor verdadero, duradero,